5 de junio de 1898. España pierde sus colonias. Federico García Rodríguez, rico labrador y propietario de numerosas tierras, se casa en segundas nupcias con doña Vicenta Lorca Romero, maestra de primera enseñanza. El 5 de junio del mismo año, en Fuentevaqueros, en la Vega Granadina, nace don Federico García Lorca. Año 1909. Su padre, Su madre su hermano Francisco, él mismo, y sus hermanas, Concha e Isabel, se mudaron a la ciudad de Granada, aunque Federico seguiría pasando largos periodos en el campo. Más tarde, aun después de haber viajado mucho y haber vivido largos periodos por Madrid, recordaría cómo afectaba su obra el ambiente rural de La Vega. ¡amo a la tierra! Me siento ligada a ella en todas mis emociones. Mis más lejanos recuerdos de niño tienen sabor de tierra. Los animales, las gentes campesinas tienen sugestiones que llegan a muy poco. Y yo las capto ahora con el mismo espíritu de mis años infantiles. De lo contrario, no hubiera podido escribir bodas de sangre. Lorca se revela como el mejor observador de las inquietudes más profundas del corazón humano. El deseo, el amor o la muerte. la única cosa que la vida me ha enseñado es que las personas pasan sus vidas embotelladas dentro de sus casas, haciendo las cosas que odian. El más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir. ¿Dónde está el lugar más lejano? Porque es donde quiero estar, solo, con lo único que amo. Saqué la cabeza por la ventana y vi cuánto quiere cortarla al cuchillo del viento. En esta guillotina invisible he puesto la cabeza sin ojos de todos mis deseos. Aquellos que temen a la muerte la llevarán sobre sus hombros. Verte desnudo es recordar la tierra. Soy la inmensa sombra de mis lágrimas. La suerte viene a quien menos la guarda. El día que dejemos de resistir nuestros instintos, habremos aprendido cómo vivir. La soledad es la gran talladora del espíritu. Mi poesía es un juego, mi vida es un juego, pero yo no soy un juego. Federico García Federico Lorca. Federico García Lorca. Federico García Federico García Federico García García Lorca. A Lorca le afectó profundamente el cambio del campo a la ciudad. Era cuando empezaba a interesarse por la literatura y redactó un largo ensayo autobiográfico. El pueblo está rodeado de chopos que se ríen, que cantan, que son palacios de los pájaros y de los sauces, que en verano dan unos frutos dulces y peligrosos de coger. Al aproximarse hay un gran olor de hinojo y apio silvestre que vive en las acequias besando al agua. El olor con la noche, la luna, las estrellas y los rosales en flor. Forma una esencia divina que hace pensar en el espíritu que la formó. Mi infancia es aprender letras y música con mi madre, ser un niño rico en el pueblo, un mandón. Pero hoy, de niño campesino me convirtió en un señorito de ciudad y los niños de mi escuela son hoy trabajadores del campo, que cuando me ven no se atreven a tocarme con sus manazas sucias y de piedra por el trabajo. ¿Por qué no me estrechan la mano? ¿Creéis que la ciudad me ha cambiado? No, vuestras manos son más sanas que las mías, vuestros corazones son más puros que el mío y vuestras armas de sufrimiento y de trabajo son más hartas que mi arma. Así que corred y estrechad mi mano para que se santifique entre las vuestras llenas de trabajo y de castidad. 1915. Granada. Inicia los estudios en la Universidad de Derecho y en Filosofía y Letras. Y participa en la tertulia del Rinconcillo, en el Café Alameda.
Martín Domínguez Berrueta organiza un viaje de estudios, donde Federico conocerá a Antonio Machado. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas, que fue en Granada, sabed, pobre Granada en su Granada. ...1919... Fernando de los Ríos convence al padre de Federico para que éste le deje salir de Granada y así trasladarse a Madrid, donde en la residencia de estudiantes entabla una fuerte amistad con Luis Buñuel y Salvador Dalí. Querido Federico, te escribo lleno de una gran serenidad y de tu santa calma. Verás, ya hace un poco de mal tiempo en este bendito septiembre. Llueve, hace viento, ancla un barco en el puerto. Eso hace sentir más el interior y los ruidos suaves de los trabajos suaves y quietos en los interiores. Mi hermana cose ropa blanca a mi lado, cerca de la ventana. En la cocina se hacen confituras y se habla de poner uvas a secar. Yo he pintado toda la tarde, 7 olas duras y frías, como son las del mar. Mañana pintaré 7 más. Estoy tranquilo, porque las he pintado bien. Además, el mar cada vez se parece más al que yo pinto. Resulta también que San Sebastián es el patrón de Cadaqués. ¿Te acuerdas de la ermita de San Sebastián en la montaña de Peni? Pues bien, hay una historia que me ha contado la Lidia. Una historia de San Sebastián. Que muestra lo atado que está la columna. Y de la seguridad. El impacto de su espalda. ¿No habías pensado en el sinerir del culo de San Sebastián? Pero dejo eso y voy a contestarte tu carta de situaciones. Como viejos amigos que ya somos. Tú no harás oposiciones de nada. Convence a tus padres que te dejen vivir tranquilamente, sin esas preocupaciones de asesoramiento, trabajo, esfuerzo personal y demás cosas. Publica tus libros. Eso te puede dar fama. Con un nombre real y no legendario. Todo Dios te estrenará todo lo que hagas. Yo soy el niño a Bruselas, a copiar a los holandeses en el museo. Estoy contento del proyecto. Venir a Granada. No te quiero engañar. No puedo. Por verano pienso hacer mi exposición en Barcelona, que será algo gordo, hijo. Ahora tengo que seguir trabajando estos meses como nunca. No puedes darte cuenta cómo me he esforzado. Con qué cariño pinto yo mis ventanas abiertas al mar con roca. Mis niñas cosiendo. Mis cielos como escultura. Mis cestas de pan. Adiós. Te quiero. Algún día volveremos a vernos. Qué bien lo pasaremos. Adiós. Te quiero.
Me voy a mis cuadros de mi corazón. Salvador Dalí. En septiembre del mismo año, durante una visita a Granada, conoce a Manuel de Falla. Fernando de los Ríos escribe una carta de presentación para que éste visite a Juan Ramón Jiménez. Ahí va ese muchacho, lleno de anhelos románticos. Cuidadlo con mucho amor, que lo merece. Es uno de los jóvenes que hemos puesto más confianza sobre él. Su poeta vino y me hizo muy buena impresión. Tiene la virtud esencial, a mi juicio, en arte: entusiasmo. Verano de 1921. A iniciativa de Manuel de Falla, Miguel Cerón y el propio Federico, inician los preparativos de lo que será el Congreso del Cante Jondo. Lorca se ha convertido en el mejor intérprete de esa Andalucía milenaria. En su conferencia sobre la teoría y juego del duende, decía Lorca: voy a ver si os puedo dar una sencilla lección sobre el duende oculto de la dolorida España. Manuel Torres, gran artista andaluz, le decía a uno: tú tienes voz, tú sabes los estilos, pero no triunfarás nunca, porque no tienes duende. Y añade: el hombre con mayor cultura en la sangre que he conocido, y es que todo lo que tiene sonidos negros tiene duende. Y esos sonidos negros, las raíces que se clavan en el limo, que todos conocemos y que todos ignoramos. Pero, ¿de dónde nos llega lo que es sustancial del arte? Al duende hay que despertarlo en las últimas estaciones de la sangre. Los grandes artistas, gitanos, flamencos, ya canten, ya bailen, ya dolen, saben que no es posible ninguna emoción sin la llegada del duende. Al duende hay que despertarlo en las últimas habitaciones de la sangre y rechazar al ángel caído y darle un puntapié a la musa. Para buscar al duende no hay una para ejercicio. Solo se sabe que quema la sangre con un tópico de vidrio y rechaza la gota toda dulce que me aprendía. Cada que tiene como es natural un modo o forma distinta. Pero todo tiene raíces en un mismo punto, donde se unen los sonidos negros de Manuel Torres, materia común y fondo incontrolable y desconocido del ley. Son pelas y vocablos, sonidos negros detrás de los cuales están ya en tierna intimidad. Febrero de 1923. Vuelve, acompañado de Francisco, a la residencia de estudiantes, donde junto a Salvador Dalí y Luis Buñuel fundan la Noble Orden de Toledo. Mayo de 1925. Conoce al escultor Emilio Aladrén, con quien mantendrá una fuerte relación amorosa,
que se prolongará hasta 1929. Publica El Romancero en agosto de 1928. El éxito es fulminante y la edición se agota. Aún así, recibe duras críticas de Buñuel, ahora amigo y colaborador de Dalí, que se ha hecho muy vanguardista y que adopta aptitudes de enfant terrible. En una carta, Buñuel afirma: hay que combatir con todo nuestro desprecio e ira a la poesía tradicional, desde Homero a Goethe, pasando por Góngora, la bestia más inmunda que ha parido madre, hasta llegar a las deyecciones de nuestros poetillas de hoy. Comprenderás la distancia que nos separa, a ti, Dalí, y a mí, de todos nuestros amigos poetas. Son dos mundos antagónicos, el polo de la Tierra y el sur de Marte, y que se hallan, sin excepción, en el cráter de la putrefacción más apestante y absoluta. Federico quiere hacer cosas surrealistas, pero falsas, hechas con la inteligencia que es incapaz de hallar lo que halla en el instante. A pesar de todo, dentro de lo tradicional, Federico es de lo mejor que existe. En otra carta, fecha del 14 de septiembre de 1928, Buñuel da un juicio del Romancero. A Federico lo vi en Madrid, volviendo a quedarnos íntimos. Así mi juicio te parecerá más sincero si te digo que su libro de romances, El Romancero Gitano, me parece muy malo. Es una poesía que participa entre lo fino y aproximadamente moderno que debe tener cualquier libro de poesía para que guste a los Andreidos, a los Baezas y a los Cernudas de Sevilla. Hay dramatismos para los que gustan de esta clase de dramatismo flamenco. Hay alma de romance clásico para los que gustan de continuar por los siglos de los siglos por los romances clásicos. Incluso hay imágenes magníficas y novísimas, pero muy raras mezclas con un argumento que a mí se me hace insoportable. Me va molestando un poco mi mito de gitanería. Los gitanos son un tema y nada más. Que yo podía hacer lo mismo. Poeta de aguja de cosero del paisaje hidráulico. Además, el gitanismo me da un tono de incultura, de falta de educación y de poeta salvaje que tú sabes bien que yo no soy. No quiero que me encasillen. Siento que me va echando cadenas. La luna vino a la fragua.
criticaban duramente su obra. Lorca se separó de Emilio Aladrén. A causa de desavenencias sentimentales, decide viajar a Nueva York. Parte viaje vía París-Londres. Embarcan en Southampton, en el Olympic, donde una semana más tarde llegarán a Nueva York. Lorca escribe 2 de los primeros poemas de lo que será poeta en Nueva York. Octubre de 1929. Lorca vive el crack económico de Wall Street. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que llegan comprenden con sus ojos que no habrá paraísos ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por las calles hay gentes que vacilan insomnes, como recién salidas de un naufragio de sangre. Julio de 1932. La barraca prepara su primera salida. Y Lorca, en la huerta de San Vicente, termina Bodas de Sangre. ¿Los han encontrado? No, pero los buscan por todas partes. ¿Ya eran con ellos? ¿Qué? Parece que se acercan por todos los caminos a la vez. Cuando salga una los verán. Deberían dejarlos. El mundo es grande, todos pueden vivir de él. Pero los matarán. Hay que seguir la inclinación. Han hecho bien en huir. Se estaban engañando uno a otro y al final la sangre pudo más. ¿La sangre? Hay que seguir el camino de la sangre. Pero sangre que ve la luz, se la bebe la tierra. ¿Y qué? Vale más muerto desangrado que vivo con ella podrida. ¡Callad! ¿Qué? ¿Oyes algo? Oigo los grillos, las ranas, el acecho de la noche. Pero el caballo no se siente. ¡No! Ahora la estará queriendo. El cuerpo de ella era para él. Y el cuerpo de él era para ella. Los buscan y los matarán. ¿Y qué? Pero ya habrán mezclado sus sangres y serán como 2 cántaros vacíos, como 2 arroyos secos. Hay muchas nubes. Será fácil que la luna no salga. El no debe se encontrar con luna o sin luna. Yo lo vi salir con una estrella furiosa. La cara color ceniza expresaba el filo de su casta. Su casta de muertos en mitad de la calle. Eso es. ¿Crees que lograrán romper el cerco? Es difícil.
Hay cuchillo y escopetas más allá de la redonda. Pero lleva buen caballo. Pero lleva una mujer. Ya estamos cerca. Un árbol de 40 ramas. Lo cortaremos pronto. Ahora se la luna. Vamos a darnos prisa. Cisne redondo en el río. Ojo de las catedrales. Alba fingida en las hojas hoy. No podrán escaparse. ¿Quién se oculta? ¿Quién solloza? Por la maleza del valle. La luna deja un cuchillo abandonado en el aire, que siendo acecho de plomo, quiere ser olor de sangre. Dejadme entrar. Vengo helada por paredes y cristales. Abrid tejados y pechos donde pueda calentarme. Tengo frío. Mis cenizas de soñolientos metales buscan la cresta del fuego por los montes y las calles. Pero me anega la nieve sobre su espalda de jaspe y me lleva, dura y fría, el agua de los estanques. Pues esta noche tendrán mis mejillas dulce sangre y los juncos agrupados en los anchos pies del aire. No haya sombra ni emboscada que no puedan escaparse. Quiero entrar en un pecho para poder calentarme. Un corazón para mí, caliente, y se derrame por los montes de mi pecho. ¡Dejadme entrar! ¡Ay, dejadme! No quiero sombras, ni rayos han de entrar en todas partes. Y haya en los troncos oscuros un rumor de claridades, para que esta noche tengan mis mejillas roja sangre y los juncos agrupados en los anchos pies del aire. ¿Quién se oculta? ¡Afuera, digo! No podrán escaparse. Yo haré lucir al caballo una fiebre de diamante. Esta luna se va. Y ellos se acercan. Y aquí no pasan. El rumor del río apagará con el rumor de los troncos el desgarrado vuelo de los gritos. Aquí ha de ser. Y pronto. Estoy cansada. Abren los cofres y los blancos hilos aguardan por el suelo de la alcoba. Cuerpos pesados con el cuello herido. No se despierte un pájaro en la brisa, recogiendo en su falda los gemidos. Huya por las negras copas, o los entierre por el blanco limo. ¡Esa luna! ¡Esa luna! ¡Esa luna! Ya se acercan, unos por la cañada y otros por el río. Voy a alumbrar las piedras. ¿Qué necesitas? Nada. El aire va llegando duro, con doble filo. Ilumina el chaleco y aparta los botones, que las navajas ya saben el camino. Pero que tarden mucho en morir. Que su sangre me ponga entre mis dedos su delicado silbo. Mira que ya mis valles de ceniza despiertan en ansias de esta fuente de chorro estremecido. No pueden pasar el arroyo. Silencio. Ahí vienen. Mucha luz. ¿Me has oído? No pueden escaparse. Por aquí. No los encontraré. ¡Sí os encontraré! Creo que se han ido por otra vereda. No. Hace un momento he oído el galope de un caballo. Debía de ser otro caballo.
Oye, no hay más que un caballo en este mundo, y es este. ¿Te ha quedado claro? Si me sigues, sígueme, pero sin hablar. Es que yo... ¡Calla! Estoy seguro de encontrármelos aquí. ¿Ves este brazo? Pues no es mi brazo. Es el de mi padre, el de mi hermano y el de toda mi familia, que está muerta. Y tiene tanto poderío que puede arrancar ese mismo árbol de raíz si quiere. Y vámonos pronto, que siento los dientes de todos los míos clavados aquí, de una manera que se me hace imposible respirar tranquilo. ¿Has oído? De por ahí, a dar la vuelta. Esto es una caza. Una caza, la más grande que se puede hacer. ¿Quién eres? Tengo frío. ¿A dónde te diriges? Allá, lejos, ¿De dónde vienes? de allí, de muy lejos. ¿Has visto a un hombre y una mujer montados a caballo? Espera, hermoso galán, pero mucho más hermoso si estuviera dormido. ¡Contesta! ¿Los has visto? Espera, qué espaldas más anchas. ¿Cómo no te gusta estar tendidas sobre ellas y no andar por la planta de los pies que son tan chicas? ¡Contesta, digo! No los he visto, pero están subiendo la colina. ¿No los oyes? No. Tú no conoces el camino. Iré, sea como sea. Te acompañaré. Pues vamos. Calla, Desde aquí, yo me iré sola. ¡Vete! ¡Quiero que te vuelvas! calla, digo. Con los dientes, con las manos, como puedas. Quita de mi cuello honrado el metal de esta cadena, dejándome arrinconada en mi casa de tierra. Si no quieres matarme, como víbora pequeña, pon en mis manos de novia el cañón de tu escopeta. ¡Ay, qué lamento, qué fuego me sube por la cabeza! ¡Qué vidrios se me clavan en la lengua! Ya dimos el paso. Calla, porque nos persiguen cerca y te he de llevar conmigo. Pero ha de ser a la fuerza. ¿A la fuerza? ¿Quién bajó primero las escaleras? Yo las bajé. ¿Quién le puso al caballo bridas nuevas? Yo misma, ¿verdad? ¿Y qué manos me calzaron las espuelas? Estas manos, que son tuyas, que al verte quisiera quebrar las ramas azules y el murmullo de tus venas. Te quiero. Te quiero. ¡Aparta! Que si matarte pudiera te pondría una mortaja con los filos de violetas. ¡Ay, qué lamento, qué fuego me sube por la cabeza! ¡Qué vidrios se me clavan en la lengua! Porque yo quise olvidar y puse un muro de piedra entre tu casa y la mía. Es verdad, ¿no lo recuerdas? Y cuando te vi de lejos, me eché en los ojos arena, pero montaba a caballo, y el caballo iba a tu puerta. Con alfileres de plata, mi sangre se puso negra, y el sueño me fue llenando las carnes de mala hierba. Que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra, y de ese olor que te sale de los pechos y las trenzas. ¡Ay, que sin razón! No quiero contigo cama ni cena. Y no hay minuto del día que estar contigo no quiera. Porque me arrastras y voy. Me dices que me vuelva. Y te sigo por el aire, como una brinza de hierba. He dejado a un hombre duro y a toda su descendencia en mitad de la boda y con la corona puesta. Para ti será el castigo y no quiero que lo sea. Vete, déjame sola, que no hay nadie que te defienda. Pájaros de la mañana, por los árboles se quiebran. La noche se está muriendo en el cielo de la piedra. Vamos al rincón oscuro, donde yo siempre te quiera, que no me importa la gente, ni el veneno que nos echa. Y yo dormiré a tus pies para guardar lo que sueñas, desnuda, mirando al campo, como si fuera una perra, que es lo que soy, que te miro
y tu hermosura me quema. Se abraza lumbre con lumbre. La misma llama pequeña mata a dos espías juntas. ¡Vamos! ¿A dónde me llevas? A donde no puedan ir estos hombres que nos cercan. Donde yo pueda mirarte. Llévame de feria en feria, dolor de mujer honrada, a que la gente me vean con las sábanas de boda al aire como banderas. También yo quiero dejarte, si pienso como se piensa, pero voy donde tú vas. Tú también, da un paso, prueba. Clavos de luna nos funden, mi cintura y tus caderas. ¿Oyes? Viene gente. ¡Huye! Es justo que Jackie muera con los pies dentro del agua y espinas en la cabeza. Calla. Que me lloren las hojas. Mujer perdida y doncella. Silencio, ya suben. ¡Vete! Calla. Si nos separan, será porque esté muerto. Y yo muerta. ¡No! Mayo de 1933. Aparece entre los firmantes de un manifiesto en contra de Hitler. En enero de 1934, desde Buenos Aires, escribe asombrado por su propio éxito a toda su familia. Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, pero tantas fotografías han salido estos días en los periódicos, que soy popular, que me conocen por todas las calles. García Lorca en la terraza. García Lorca en el piano. García Lorca entre telones, García Lorca en una peña, García Lorca recitando. García Lorca poniéndose la corbata. García Lorca aprendiendo a cebar mate. García Lorca filmando una foto. Y a todo esto, en medio de todo esto, como consecuencia fisiológica de todo esto, García Lorca mirándose las manos, golpeándose la frente, huyendo por aquí, escondiéndose por allá, sin saber, pobre muchacho, qué hacer ni dónde meterse, para esquivar los golpes del periodista, del entrevistador, del empresario, del administrador. ¡Por favor! No me pida que cante. No, señor. No me pida que recite. No, señor. No me pida que toque el piano. No, señor. No me pida que lea un trozo de lo que creo que ha acabado de mi nuevo yerma. No, señor. Ni un trocito de mi camiseta de marinero. No, señor. Pero sobre todo, por lo que más quiera, no me haga escribir un pensamiento. Encerrado en una habitación de hotel, termina Marchas Forzadas Yerma, la obra que había prometido para su siguiente temporada. Juan, espera. Sí, Ya es la hora. Ya pasaron las yuntas. Ya pasaron todas. Hasta luego. No tomas un vaso de ¿Para agua. qué? Trabajas mucho. No tienes tu cuerpo para resistir los trabajos. Cuando los hombres se quedan enjutos se ponen fuertes. Como de acero. Pero tú no. Cuando nos casamos eras otro. Ahora tienes la cara blanca. Como si no te viera ni del sol. A mí me gustaría que fueras al río, nadaras, que subieras a nuestro tejado cuando la lluvia cala la vivienda. 24 meses llevamos casados. Tú cada vez más triste, más enjuto, como si crecieras del revés. ¿Has acabado? No te lo tomes a mal. Si yo estuviera enferma, me gustaría que tú me cuidaras. Mi mujer está enferma. Voy a matar a este cordero para hacerle un buen guiso de carne. Mi mujer está enferma. Voy a llevarle esta enjundia de gallina para aliviar su pecho. Voy a llevarle esta piel de oveja para guardar sus pies de la nieve. Así soy yo. Por eso te cuido. Y yo te lo agradezco. Pero tú no te dejas cuidar. Es que no tengo nada. Todas esas cosas son suposiciones tuyas. Trabajo mucho y cada año seré más viejo. Cada año. Tú y yo seguiremos aquí cada año. Naturalmente. Y bien sosegados.
Las cosas de la labor van bien. Y no tenemos hijos que gasten. No tenemos hijos. Juan, es que yo no te quiero a ti. ¿Me quieres? Yo conozco muchachas que han llorado y temblaron antes de entrar en el lecho con sus maridos. Lloré yo la primera vez que me acosté contigo. No cantaba al levantar los embozos de Holanda. No te dije cómo huelen a manzanas estas ropas. Eso dijiste. Mi madre lloró, que no lamenté separarme de ella. Y era verdad. Nadie se casó con más alegría que yo. Sin embargo... ¡Calla! Callo. Sin embargo... ¡Calla, he dicho! Bastante tengo yo con oír en todo momento que... No me repitas lo que dicen. Yo ya veo por mis propios ojos que eso no puede ser. A fuerza de caer la lluvia sobre las piedras, estas se ablandan y hacen crecer caramagos. Las gentes dicen que no sirven para nada. Los caramagos no sirven para nada, pero yo bien los veo mover sus flores amarillas al viento. Hay que esperar. Sí, queriendo. Si necesitas algo, me lo dices. Y te lo traeré. Sabes que no me gusta que salgas. Nunca salgo. Estás mejor aquí. Sí, La calle es para gente desocupada. claro. ¿De dónde vienes? De la tienda, ¿De la tienda tan temprano? por mi gusto. Hubiera esperado en la puerta que abrieran. Ya que no sabes qué he comprado. ¿Habrás comprado café para el desayuno? ¿Leche? ¿Los panes? No. He comprado cinta, 3 varas de hilo y lana para hacer madroños. El dinero lo tenía mi propio marido y me lo ha dado él mismo. ¿Te vas a hacer una blusa? No. Es porque... ¿Sabes? ¿Qué? Porque... ya ha llegado. ¿A los 5 meses? ¿Y te has dado cuenta de ello? Naturalmente. ¿Y qué sientes? No sé. Angustia. Angustia. Pero dime, ¿cuándo llegó? ¿Tú estabas descuidada? Sí, descuidada. Estarías cantando, ¿verdad? Cuéntame, yo siempre canto. No sé, no me preguntes. ¿Nunca has tenido un pájaro vivo entre las manos? Sí. Pues lo mismo, pero por dentro de la sangre. ¡Qué hermosura! Estoy aturdida. No sé nada ¿De qué? de lo que tengo que hacer. Le preguntaré a mi madre. ¿Para qué? Ya está vieja. Habrá olvidado esas cosas. Tú no camines mucho. Y cuando respires, respira tan suave como si llevaras una rosa entre los dientes. Oye, dicen que más adelante te empuja suavemente con las piernecitas. Entonces es cuando se le quiere más. Cuando se le llama ya mi hijo. En medio de todo, siento vergüenza. ¿Qué ha dicho tu marido? Nada. ¿Sabía él que tú...? Sí. ¿Cómo lo sabía? No sé, pero la noche que nos casamos me lo decía constantemente, tanto que yo creo que mi niño es un palomo de lumbre que él deslizó por mi oreja. Dichosa. Pero bueno, tú de todo esto sabes mucho más que yo. ¿Y de qué me sirve? Es verdad. De todas las novias de tu tiempo, tú eres la Es única. así. Claro que todavía es tiempo. Elena tardó 3 años y otras antiguas, del tiempo de mi madre, mucho más. Claro que 2 años y 20 días como yo es demasiada espera. Pienso que es injusto que yo me consuma aquí. A veces salgo al patio, descalza, para pisar la tierra. No sé por qué lo hago. Si sigo así acabaré volviéndome mala. Pero ven acá, criatura. Hablas como si fueras una vieja. ¿Qué digo? Nadie puede quejarse de estas cosas. Una hermana de mi madre. Lo tuvo a los 14 años. Y si vieras qué hermosura de crío. ¿Qué hacía?
Lloraba como un torito, con la fuerza de 1000 cigarras a la vez. Y nos orinaba y nos tiraba de las trenzas. Y cuando tuvo 4 meses, nos llenaba la cara de arañazos. Pero esas cosas no duelen. Te diré. Yo he visto a mi hermana dar de mamar con el pecho lleno de grietas. Y le producía un gran dolor. Pero era un dolor fresco, bueno, necesario para la salud. Dicen que con los niños se sufre mucho. Mentira. Solo dicen las madres débiles, las quejumbrosas. ¿Para qué los tienen? Tener un hijo no es tener un ramo de rosas. Se ha de sufrir para verlos crecer. Yo pienso que se nos va la mitad de nuestra sangre, pero eso es bueno, sano, hermoso. Cada mujer tiene sangre para 4 o 5 hijos. Y si no los tienen, se les vuelve veneno. No me va a pasar a mí. No sé lo que tengo. Siempre oí decir que las primerizas tienen susto. Veremos. Como tú coses tan bien. Trae, cortaré los trajecitos. ¿Y esto? Son los pañales. Muy bien. Entonces, hasta luego. No corras por las piedras de la calle. Adiós. Vuelve pronto. Hola, Víctor. ¿Y Juan? Está en el campo. ¿Qué cosas? Corto unos pañales. Vamos. Los voy a rodear de encajes. Si el niño le pondrás tu nombre. ¿Cómo? Me alegro por ti. No, no son para mí. Son para el hijo de María. Ah, pues a ver si con el ejemplo te animas. En esta casa hace falta un niño. Hace falta. Pues adelante. Dile a tu marido que piense menos en el trabajo. Quiere juntar dinero y lo juntará. ¿Pero a quién se lo va a dejar cuando se muera? Yo me voy con las ovejas. Dile a Juan que recoja las 2 que me compró. Y en cuanto a lo otro, ¿qué a dónde? Eso, que a dónde. ¿Que a dónde? ...17 de julio de 1939. Estalla en Marruecos la sublevación militar. Y desde Canarias, Francisco Franco proclama el alzamiento nacional. Día 20. Granada está en manos de las fuerzas falangistas. Federico García Lorca es detenido por un derechista fanático. Nombre y apellidos. Federico García Lorca. Registro Civil de Granada. Juzgado Municipal número 1. En la ciudad de Granada, a las 12:30 del 21 de abril de 1940 se procede a inscribir la defunción de don Federico García Lorca, hijo legítimo de don Federico García Rodríguez y doña Vicenta Lorca Romero, soltero, de 38 años de edad, natal de Fuente Vaqueros y vecino de esta capital en Callejones de Gracia, Huerta San Vicente, el cual falleció el mes de agosto de
1936 a consecuencia de heridas producidas por hecho de guerra, siendo encontrado el día 20 del mismo mes en la carretera de Biznar a Alfacar. Agosto de 1936. España asesina a Federico García Lorca.